Voy a tomarme un par de minutos, no más de 5, no más de 10 quizás, como máximo, no mucho, no explayarme más, porque este tipo de entrevistas me gusta es poder escuchar más de lo que es preguntar, porque ¿cómo estamos viviendo? Estamos viviendo en un tiempo único, singular, distinto. Cualquiera de esas calificaciones encaja exactamente con este 2020 y especialmente encaja con el hecho de decir, nunca se nos hubiera ocurrido poder pasar una pandemia, una cuarentena, jamás de esta manera. Y lo peor no sé si es el sobrevivir a este confinamiento o la incertidumbre que nos da el futuro, el saber cuándo va a terminar esto. ¿Qué es peor? ¿El padecer el día a día con esa falta de certeza mirando el futuro o en realidad estar el aislado concretamente? Y por eso quería escucharlo un poco a José Eduardo Abadi, psiquiatra, psicoanalista, un gran escritor. Hola José, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Gusto en saludarte a vos y a todos allí. Igualmente, ¿qué es lo peor en todo esto? Vos mencionaste varios aspectos que forman una totalidad, si vos querés, o por lo menos un combo, una integralidad. Naturalmente, y muy bien me parece que lo presentaste, hay todavía porque nos resulta difícil aceptar como si fuera algo, no digo natural, pero evidente lo sucedido, que es esta inédita aparición de un virus que nos ha amenazado a todos contagiándonos, y bueno, y con un índice de letalidad que si bien es bajo, existe y eso genera una ansiedad y una angustia de, bueno, la muerte podría llegar a ser el resultado. Si bien recordemos, por favor, que el índice de letalidad es de 1,5 más o menos, Claro. ¿no? Y que el 92% de las personas contagiadas es o asintomática o con síntomas livianísimos y se repone totalmente. Lo que me parece que esa situación totalmente inédita, que era un desconcierto, una angustia, y la respuesta que hemos tenido en un primer momento como indispensable es, bueno, no tenemos vacuna, no tenemos remedio, tendremos que quedarnos en casa para que ese virus que está circulando no nos contagie. Ese quedarse en casa tuvo un lugar donde apareció primero, incluso a veces en función de la forma como se la comunicó, que por ahí no es la más feliz, es aislate y encerrate. Ese aislate y encerrate suena a imperativo prohibidor y castigo en el inconsciente de la gente. Entonces, bueno, culpable de que soy, el encierro y el castigo aparecen como una tensión nerviosa que tiene que ver con una prisión. Por eso entiendo que es muy importante recordar la otra frase que después me parece que inteligentemente pusieron, que es quédate en casa, así sos libre de elegir lo que te hace bien a vos y al otro y a vos, y así poder superar esto. Pero ¿por cuánto tiempo? Bueno, una cuarentena. Como esa cuarentena se expandió, se alargó, creó un escepticismo que en lo inconsciente le hace sentir a la gente que esto para siempre, aun cuando sepan que no. Lo que saben y lo que creen se oponen porque el escepticismo genera a nivel latente, no lo que pensamos, sino lo que sentimos, la idea de que esto es infinito. Y entonces, ¿qué sobreviene? Depresión, irritabilidad, angustia, una angustia que cuando está ligada a esta soledad involuntaria recuerda a lo que, cómo se expresa la angustia de muerte, que es como ausencia, como imposibilidad de registrar al otro y el otro a mí, como imposibilidad de planificar porque no siento la presencia del mañana o del porvenir porque no sé cuándo salgo de una interioridad que me encierra. Entonces eso provoca toda esta cortejo de síntomas que van desde las ansiedades, angustias, irritabilidades, depresiones, aplastamientos, rarezas, rebeliones, hasta a un aturdimiento por medios de comunicación que se la pasan las 24 horas por día contando la cantidad de muertes y de contagiados. Es indispensable dar una información, pero por favor adecuada en calidad y cantidad, no ni desnutrición ni empacho, ¿no? Y además encontrar fórmulas narrativas, que sería la manera de decir, formas de expresar y de comunicar, donde se pueda tener en la comunicación un cierto lugar asistencial desde lo psicológico.
han tenido un grupo de expertos que se ha limitado a los infectólogos, no todos, ¿cómo se llaman los infectólogos? Algunos de ellos, ¿no? Algunos muy brillantes, no es que forman parte tampoco, pero bueno, tendría que haber sido, me parece, un grupo de expertos donde hubieran incorporado además otro tipo de también de expertos en otras áreas que le hubieran ayudado al grupo en general. Eso, bueno, fue generando esta idea de saber que se va a terminar en un momento, pero el no saber cuándo genera miedo que no se termine nunca. Y el mañana, que tanto se dice cómo va a ser el después, que no es un día, sino un proceso, lleva a que inconscientemente la gente tenga mucho miedo, no solamente a ver cómo me voy a sentir, sino el mundo, el exterior, el afuera parece como, por lo que sucedió, cargado de una vivencia de peligro. Y entonces salir, podré, será seguro, no me pasará algo, y eso que crea inhibiciones, fobias, y eso va a haber que trabajarlo, y es indispensable en el durante. Es importante, como hacen algunas empresas que nos han pedido charlas o que nos han pedido como reuniones como virtuales, pero que son como talleres donde se trabaja las ansiedades, los miedos, las desconfianzas, para poder ir manteniendo viva y ir intensificando la esperanza, la expectativa positiva, el coraje y el saber claramente que de esto, como de otras cosas más graves que afrontó la humanidad, mucho más graves, también saldremos airosos. Ahora, José, y la última pregunta, porque la verdad... todo esto, te digo la verdad, y me encantaría si pueden acercarlo allí. Yo el 20 de agosto a las 9 de la noche, a las 21 horas, voy a dar en PlateaNet una charla de 50 minutos sobre el miedo útil, el pánico inútil y las condiciones para poder vivir mejor en esta actualidad. 20 de agosto ya lo agendamos en PlateaNet, 21 horas. Y lo último, nada más que te quería hacer una consulta más. Sí, por favor. El no correr todo el día, el tiempo que nos sobra a partir de esta pandemia, ¿no nos puso en el peor lugar, que es encontrarnos con nosotros mismos? Yo creo que es estar solos, pero como te decía antes, cuidado, porque la necesidad fantaseada de que mirar es controlar, de que escuchar todo el tiempo es una manera como de manejar, que no es así en la realidad, pero se lo vive en lo inconsciente así, llevó a que mucha gente estuviera solo, zambullido, escuchando permanentemente cifras de... ¿Cuántas veces escuchaste vos la palabra muerte con más frecuencia que estos últimos 3 meses, te pregunto, en tu vida? ¿Hubo alguna vez? No, nunca. No, bueno, pensá lo que es una población escuchando todo esto todo el día, donde te dicen además los muertos que hubo en el último rincón del mundo, que la muerte se te convierte en una fantasía que te lleva a que no te des cuenta a pensar, ¿seré yo el próximo? Por eso es tan importante el miedo útil para objetivar bien, que yo voy a hablar el 20 de agosto. Esto aturdido, o el desfile de médicos, nunca vi tantos médicos en la televisión de cualquier especialidad hablando, ¿para qué? Es decir, entonces, la narrativa adecuada en cantidad, calidad y esfuerzo hubieran llevado a que haya ciertas ventanas en esta interioridad que nos comuniquen con una afuera, donde podamos tener una manera nueva por ahí de pensar, nueva manera de relacionarnos, imaginación. Y le digo a todos nuestros oyentes, a los tuyos en realidad, no tengan miedo de planificar porque no saben cuándo empieza. Empiecen a planificar, imaginen el mañana, organicen por venir. José, te mando un abrazo y gracias por tu generosidad con nosotros como siempre. Y el 20 de agosto, 21 horas, PlateaNet. Un abrazo, gracias. Gran abrazo. Igualmente es el doctor José Eduardo Abadi, psiquiatra, psicoanalista y un gran escritor, dando su visión sobre este momento que nos toca transitar.